El rey Salomón, conocido como el hombre más sabio que jamás haya existido, fue agraciado por Dios con una sabiduría sin igual, una riqueza impresionante y un poder colosal. Pero, ¿cuál fue el verdadero legado de este gran rey? ¿Cómo un hombre tan favorecido por Dios acabó sumido en la desesperación, el arrepentimiento y la ruina espiritual? Acompáñenos a explorar la historia jamás contada del último día de Salomón, llena de reflexiones sobre su gloria, sus caídas y las trágicas consecuencias de alejarse de Dios. Descubra cómo un rey que lo tenía todo llegó a afirmar que todo es vanidad y lo que su historia significa para nosotros hoy. Quédate con nosotros hasta el final para ser testigo de las poderosas lecciones de la vida de Salomón que pueden transformar la tuya. ¿Qué podemos aprender de sus errores? ¿Cómo podemos evitar los escollos a los que él se enfrentó? Esta historia no trata solo de un rey, resuena con todos nosotros que hemos luchado con el orgullo, la tentación y la atracción de los deseos mundanos. Si esta historia te inspira, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna actualización. Apóyanos en nuestra misión de ofrecerte más historias bíblicas impactantes y que te cambiarán la vida. Comparte tus reflexiones sobre el viaje de Salomón en los comentarios, nos encanta saber de nuestra comunidad. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares, porque estas lecciones eternas son para compartirlas. Sumerjámonos en el último capítulo de la vida del rey Salomón y descubramos la verdad definitiva sobre su ascenso, su caída y el desgarrador final del hombre más sabio de Israel. No se pierda esta poderosa narración que podría cambiar la forma en que ve su propia vida. Comencemos. El rey Salomón comenzó su reinado con una promesa extraordinaria. Él, el hijo de David, fue elegido por Dios para asumir el trono de Israel. Desde el principio, el camino de Salomón estuvo marcado por el favor y la guía divinos. En el primer libro de los Reyes, capítulo 3, versículo 5, leemos que el Señor se apareció a Salomón en sueños y le invitó a pedir lo que deseara. Salomón hizo una petición que definiría su legado. En lugar de pedir riquezas, longevidad o la muerte de sus enemigos, pidió humildemente un corazón sabio para gobernar a su pueblo y discernir entre el bien y el mal, reconociendo la grandeza de su tarea. Dios se mostró inmensamente complacido con la petición de Salomón, y en el primer libro de los Reyes, capítulos 3, versículos 10 a 14, no solo le concedió una sabiduría sin parangón, sino que también le prometió riquezas, honor y una larga vida, siempre que permaneciera fiel a los mandamientos divinos. La sabiduría de Salomón fue puesta a prueba de inmediato cuando dos mujeres se presentaron ante él, ambas afirmando ser la madre del mismo bebé. Este acontecimiento, recogido en el primer libro de los Reyes, capítulos 3, versículos 16 a 28, reveló el discernimiento concedido a Salomón por Dios. Al sugerir la separación del bebé, supo que la verdadera madre preferiría renunciar a su derecho a ver con vida a su hijo. El pueblo de Israel se maravilló de su sabiduría, reconociendo que la sabiduría de Dios estaba realmente con su rey. A partir de entonces, la fama de Salomón se extendió. En el primer libro de los Reyes, capítulos 4, versículos 29 a 30, está escrito que Dios dio a Salomón gran sabiduría y discernimiento, así como un corazón tan amplio como la arena de la orilla del mar. Su sabiduría superaba la de todos los sabios de Oriente y Egipto. Salomón compuso 3.000 proverbios y más de 1.000 canciones que trataban temas de la vida, la naturaleza, el liderazgo y la fe. La sabiduría de Salomón atrajo a la reina de Saba, que recorrió largas distancias para ponerle a prueba con preguntas desafiantes. En un Reyes 10, versículos 6 a 7, ella declaró: «La verdad es que oí hablar de ti, pero no lo creí hasta que vine y lo vi con mis propios ojos, no me contaron ni la mitad. Tu sabiduría y tu riqueza son aún mayores de lo que había oído». Este encuentro puso de relieve el hecho de que la bendición de Dios sobre Salomón no era solo personal, sino también un testimonio del favor de Dios sobre Israel.
Sin embargo, el mayor logro de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, un ardiente deseo de su padre, David. El templo, descrito en un Reyes 6, era una magnífica obra arquitectónica, construida con los mejores materiales, cedro del Líbano, oro, plata y bronce. Tardó 7 años en terminarse y se convirtió en el centro espiritual de Israel, donde la presencia de Dios habitaba entre su pueblo. En el capítulo 8, versículos 10 a 11, leemos que cuando el templo estuvo terminado, Salomón dirigió a la nación una poderosa oración de dedicación, reconociendo la grandeza de Dios y pidiéndole que escuchara las oraciones de su pueblo. Bajo el liderazgo de Salomón, Israel alcanzó niveles de riqueza e influencia sin precedentes, convirtiéndose en un faro de prosperidad. En el primer libro de los Reyes, capítulos 10, versículos 23 a 24, se dice que Salomón era más rico y más sabio que todos los reyes de la tierra. Toda la tierra buscaba ver a Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Su riqueza era incalculable, pues controlaba rutas comerciales que conectaban Egipto con Mesopotamia, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales de tierras lejanas. En un Reyes 10, versículo 22, aprendemos que su flota de barcos regresaba cada 3 años, cargada de tesoros, mostrando su vasta influencia. El trono de Salomón era único, hecho de marfil y recubierto de oro puro, con 6 peldaños decorados con 12 leones, símbolo de su poder sin igual. El lujo se extendía más allá del palacio. En el capítulo 10, versículo 21, se menciona que todos los utensilios del rey eran de oro puro, y la vanidad de la casa del bosque del Líbano también era de oro, donde la plata no tenía valor. Esta opulencia ilustra la abundancia de su reinado, en el que incluso la plata se consideraba algo corriente. Sin embargo, esta inmensa riqueza trajo consigo la tentación. El poder y la influencia de Salomón le llevaron a formar alianzas con naciones vecinas, a menudo selladas mediante matrimonios. La Biblia nos cuenta en un Reyes 11, versículos 1 a 2, que amaba a muchas mujeres extranjeras, entre ellas moabitas, amonitas y edomitas, naciones contra las que el Señor había advertido a Israel que no se unieran, ya que esto convertiría sus corazones a otros dioses. Salomón ignoró estas advertencias y tomó 700 esposas y 300 concubinas. Estos matrimonios eran más que alianzas políticas, eran una violación directa del mandamiento de Dios en Deuteronomio 17, que prohibía a un rey tomar muchas esposas, ya que esto desviaría su corazón. Con el tiempo, la influencia de sus esposas extranjeras afectó gravemente a su vida espiritual. En un Reyes 11, versículo 4, está escrito que cuando Salomón envejeció, sus esposas inclinaron su corazón hacia dioses extraños, y su corazón ya no era perfecto para con el Señor, como el de su padre, David. A pesar de toda la sabiduría concedida por Dios, Salomón permitió que su amor por estas mujeres eclipsara su devoción al Dios de Israel. Su desobediencia se manifestó en la construcción de altares en lugares altos, donde ofrecía sacrificios a dioses extranjeros. Construyó altares a Astoret, la diosa de los sidonios, y a Moloc, el dios de los amonitas, cuyo culto incluía sacrificios de niños, algo aborrecible para el Señor. Estas acciones no eran meros actos culturales, sino una violación directa de los mandamientos de Dios, que había ordenado a los israelitas destruir todos los altares dedicados a otros dioses. La trágica ironía de la historia de Salomón es que la misma sabiduría que había pedido para discernir entre el bien y el mal se veía ahora eclipsada por sus compromisos morales, que le conducían a la idolatría. A pesar de las claras advertencias, el corazón de Salomón se desvió. Su lealtad dividida contrasta con la de su padre, David, quien, a pesar de sus faltas, permaneció fiel a Dios. La ira del Señor contra Salomón no estaba oculta, se había manifestado en sueños, advirtiendo a Salomón de las consecuencias de sus actos. En un Reyes 11, versículo 9, está escrito que el Señor se enfadó con Salomón porque su corazón se había apartado de él. Como resultado,
Dios anunció que el reino sería dividido después de su muerte, una promesa que se haría realidad bajo el reinado de su hijo Roboam. El final de la vida de Salomón es un poderoso recordatorio de que la sabiduría, sin obediencia, puede llevar a la ruina. Él, que una vez fue exaltado como el hombre más sabio de la tierra, cayó en la desesperación y el arrepentimiento. Sus reflexiones se recogen en el Eclesiastés, donde expresa su lucha interna contra la futilidad de la vida, llegando a la conclusión de que la verdadera felicidad proviene de temer a Dios y guardar sus mandamientos. En Eclesiastés 12, versículos 13 a 14, nos dice que todo lo que he dicho y hecho, incluidas las alegrías y las penas de la vida, se resuma en este consejo: teme a Dios y obedece sus mandamientos, porque eso es lo esencial para un ser humano. La historia de Salomón es un recordatorio eterno de la necesidad de vigilancia espiritual y de la importancia de permanecer firmes en la fe, incluso cuando somos bendecidos con abundantes bendiciones. El verdadero éxito no reside en la riqueza o la sabiduría, sino en la fidelidad a la llamada de Dios en nuestras vidas. Que aprendamos de la vida de Salomón y busquemos una relación más profunda con Dios, evitando los escollos que él afrontó. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida del rey Salomón. Que sus lecciones resuenen en nuestros corazones y nos guíen hacia una vida de fe y obediencia. No olvides darle a me gusta, suscribirte y compartir este video. Hasta la próxima.